Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Tema 19. Atención a la ciudadanía 3. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Derechos de prestación de servicios de manera individual o colectiva. Libre elección de facultativo y centro sanitario, segunda opinión. Derechos de participación. Garantía del plazo de respuesta quirúrgica en procesos asistenciales y primeras consultas especializadas. Declaración y registro de voluntad vital anticipada. 1. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 1,1. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La Consejería de Salud y Consumo ha elaborado la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en los Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía, que contiene una selección actualizada de los derechos recogidos en la legislación vigente, expresados de manera sencilla y comprensible. Todas las habitaciones de los hospitales de la sanidad pública de nuestra comunidad contarán con un cartel de la Carta de Derechos y Deberes, que también se instalará en lugares visibles de las consultas de especialidades y de atención primaria, en las entradas de los hospitales y centros de salud, en las distintas plantas de los edificios hospitalarios, etc. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que la ciudadanía, pacientes y personas que utilizan los servicios sanitarios conozcan sus derechos y deberes. Esta medida se enmarca en el Plan de Atención a la Ciudadanía, PAC, con el fin de dar una mayor información a la población andaluza, fomentando su participación en la mejora continua de la sanidad pública. 1. Derechos. Recibir atención sanitaria en condiciones de igualdad, sin que pueda ser objeto de discriminación por razón alguna, respetando su personalidad, dignidad humana e intimidad. Que se le ofrezca la atención, las prestaciones y servicios sanitarios disponibles que se consideren necesarios para cuidar su salud. Recibir información en lenguaje comprensible usted, sus familiares o allegados de todo lo relacionado con su proceso, incluyendo diagnóstico, tratamiento, pronóstico, tiempo previsible de estancia en caso de ingreso y alternativas de tratamiento. Recibir información de los servicios y prestaciones sanitarias a las que puede acceder y de los requisitos necesarios para su uso. Que se le ofrezca información sobre los programas de prevención y promoción de salud que se realicen en su centro de atención primaria. Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de especial interés, incidencia o riesgo. Que se le reciba de forma personalizada a su llegada a un centro sanitario y, en especial en el ámbito hospitalario, a que se le informe de todas las cuestiones que puedan hacer más confortable su estancia. Recibir información clara y comprensible ante tratamientos, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que entrañen riesgos, antes de la obtención de su consentimiento por escrito. Conocer y autorizar previamente y por escrito la actuación, cuando los procedimientos que se le realicen vayan a ser utilizados en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. Elegir entre las opciones que le presente su médico así como negarse a cualquier intervención sanitaria, salvo en los supuestos legales establecidos. Riesgo para la salud pública, incapacidad y exigencia de actuación urgente ante riesgo de lesión irreversible o peligro de fallecimiento. Estar acompañado por un familiar o persona de su confianza en todo momento del proceso de atención sanitaria, siempre que las circunstancias clínicas lo permitan. Que se mantenga la confidencialidad de toda la información relacionada con su atención en cualquier centro sanitario,
así como acceder a los datos personales obtenidos durante la misma. Que quede constancia escrita o en soporte técnico adecuado de su proceso, guardando la información en su historia clínica. La información, que deberá ser al menos única por institución sanitaria, incluirá estado de salud y evolución, así como pruebas y tratamientos que recibe. Acceder a su historia clínica, mediante los procedimientos establecidos. Recibir un informe de alta al finalizar su estancia en una institución hospitalaria, al dar por finalizada la consulta en atención especializada, y al alta en urgencias. Que se extienda un certificado acreditativo de su estado de salud. Que se le asigne un médico y un centro de atención primaria para atenderle, si bien puede optar por elegir otro profesional y centro. Elegir médico de familia y pediatra entre los existentes en su municipio, y también entre el resto de los médicos del distrito sanitario al que corresponda el domicilio. Elegir médico especialista para consultas, cuando a juicio de su médico de familia o pediatra precise ser atendido por uno de ellos, así como a recibir atención por el mismo especialista durante su proceso. Elegir hospital, dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, si se encuentra pendiente de una intervención quirúrgica. Disponer de una segunda opinión médica sobre su proceso, en los términos en que esté establecido. Conocer el nombre y la función de los profesionales que le atienden. Ser intervenido quirúrgicamente, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, para cada uno de los procedimientos en el sistema sanitario público. Recibir atención sanitaria en un tiempo adecuado según el proceso, así como a que se le ofrezca información sobre los plazos de respuesta en consultas, pruebas diagnóstica e intervenciones quirúrgicas para los diversos procesos. Disponer de la Carta de Derechos y Deberes en todos los centros sanitarios. También tiene derecho a presentar reclamaciones y sugerencias y a recibir respuesta en los plazos establecidos. Participar en el sistema sanitario público, a través de los consejos de salud de área, y mediante la representación correspondiente de las asociaciones de consumidores y usuarios, y a expresar su opinión a través de los diferentes modelos de investigación social, así como a recibir información de las medidas de mejora que resulten de todo ello. Que se realicen todas las acciones oportunas que, junto a la atención a su proceso, tengan como fin reducir y paliar el sufrimiento y el dolor tanto en aquellas situaciones críticas como ante el proceso de la muerte, de acuerdo con el máximo respeto a la autonomía, la integridad y la dignidad humana. Que se tengan en cuenta las voluntades anticipadas, manifestadas mediante el procedimiento establecido. Que se mantenga la confidencialidad de la información de su genoma, y que no sea utilizada para ningún tipo de discriminación. También tiene derecho a obtener las ventajas derivadas de la nueva tecnología genética disponible y conforme al marco legal vigente. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, conforme al desarrollo de las mismas en los servicios sanitarios, con criterios de accesibilidad, seguridad y continuidad. 2. Deberes. Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las de los servicios sanitarios, conforme a lo establecido. Mantener el debido respeto a las normas establecidas en el centro, así como al personal que presta sus servicios en el mismo. Responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidos en el marco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, las prestaciones farmacéuticas, las ortoprotésicas y los procedimientos de incapacidad laboral. Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento. Cumplir las normas y requisitos administrativos de uso y acceso a las prestaciones sanitarias. Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente en el que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente informado y que rechaza el tratamiento sugerido. 3. Referencia legal. Recogido en el título 2 de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía. En adelante LSA, artículos 6 al 10. A. Derechos de los ciudadanos. Artículos 6 y 7 de la LSA. Artículo 6 de la LSA. 1. Los ciudadanos, al amparo de esta ley, son titulares y disfrutan, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, de los siguientes derechos. 1. A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 1b. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser discriminados por razón alguna. 1c. A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva. 1d. A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso. 1e. A disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos. 1f. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en cualquier centro sanitario. 1g. A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se les apliquen, pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario. 1h. A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento. 1y. A que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten. 1j. A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de todo su proceso. Al finalizar la estancia en una institución sanitaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su informe de alta. 1k. Al acceso a su historial clínico. 1l. A la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en los términos que reglamentariamente estén establecidos. 1m. A que se les garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, que tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen. 1n. A que se les asigne un médico cuyo nombre se les dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. 1h. Que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo consentimiento informado, excepto en los siguientes casos. 1,1. Cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 1,2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona enferma y no es posible conseguir su autorización, consultando cuando las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de voluntad vital anticipada y si no existiera esta, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella. 1p. A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos en que reglamentariamente esté establecido. 1q. A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el epígrafe ñ, primero de este artículo y previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 6 de esta ley. 1r. A la participación en los servicios y actividades sanitarios, a través de los cauces previstos en esta ley y en cuantas disposiciones la desarrollen. 1 siglo. A la utilización de las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias, así como a recibir respuesta por escrito,
en los plazos que reglamentariamente estén establecidos. 1. A disponer, en todos los centros y establecimientos sanitarios, de una carta de derechos y deberes por los que ha de regirse su relación con los mismos. 2. Los niños, los ancianos, los enfermos mentales, las personas que padecen enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica del Estado, los niños, en relación con los servicios de salud de Andalucía, disfrutarán de todos los derechos generales contemplados en la presente ley y de los derechos específicos contemplados en el artículo 9 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor. 4. Los enfermos mentales, sin perjuicio de los derechos señalados en los apartados anteriores y de conformidad con lo previsto en el Código Civil, tendrán los siguientes derechos. 4a que por el centro se solicite la correspondiente autorización judicial en los supuestos de ingresos involuntarios sin autorización judicial previa, y cuando, habiéndose producido voluntariamente el ingreso, desapareciera la plenitud de facultades del paciente durante el internamiento. 4b a que por el centro se reexamine, al menos trimestralmente, la necesidad del internamiento forzoso. De dicho examen periódico, se informará a la autoridad judicial correspondiente. 5. Sin perjuicio de la libertad de empresa y respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en el apartado 1, epígrafes B, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S y en los apartados 3 y 4 del presente artículo rigen también en los servicios sanitarios de carácter privado y son plenamente ejercitables. Artículo 7 de la LSA. Los ciudadanos al amparo de esta ley tendrán derecho al disfrute de un medio ambiente favorable a la salud. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para ello, de conformidad con la normativa vigente. B. Obligaciones de los ciudadanos respecto a los servicios de salud. Artículo 8 de la LSA. Los ciudadanos, respecto de los servicios sanitarios en Andalucía, tienen los siguientes deberes individuales. Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, apartado 1, epígrafe ñ y p. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros. Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos ofrecidos por el sistema de salud, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones. Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se les otorgan a través de la presente ley. Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así como al personal que preste servicios en los mismos. Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente, en el que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente informado y rechaza el tratamiento sugerido. C. Efectividad de los derechos y deberes. Artículos 9 y 10 de la LSA. Artículo 9 de la LSA. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes respecto a los servicios sanitarios en Andalucía y sobre los servicios y prestaciones sanitarias disponibles en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, su organización, procedimientos de acceso, uso y disfrute, y demás datos de utilidad. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos el pleno ejercicio del régimen de derechos y obligaciones recogidos en esta ley, para lo que establecerá reglamentariamente el alcance y contenido específico de las condiciones de las mismas. Todo el personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios sanitarios públicos y privados implicados en los procesos asistenciales a los pacientes
queda obligado a no revelar datos de su proceso, con excepción de la información necesaria en los casos y con los requisitos previstos expresamente en la legislación vigente. Artículo 10 de la LSA. Los centros y establecimientos sanitarios públicos y privados deberán disponer, y en su caso tener permanentemente a disposición de los usuarios, información accesible, suficiente y comprensible sobre los derechos y deberes de los usuarios. Formularios de sugerencias y reclamaciones. Personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias del público. 2. Derechos de prestación de servicios de manera individual o colectiva, libre elección de facultativo y centro sanitario. 2,1. Libre elección de médico de familia y pediatra. En el SSPA, se reconoce el derecho a la libre elección de médico de familia y pediatra. Los usuarios pueden elegir entre los médicos existentes en su municipio, y también entre el resto de los médicos del distrito sanitario al que corresponda el domicilio. Los menores de 7 años pueden elegir pediatra y los niños entre 7 y 14 años, a través de sus representantes legales, pueden optar por médico general o pediatra en las condiciones expuestas anteriormente. El procedimiento de elección está regulado en el Decreto 60/1999 de 9 de marzo, por el que se regula la libre elección de médico general y pediatra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ámbito de ejercicio del derecho. Al respecto, el artículo 1 del Decreto 60/1999 de 9 de marzo dispone que 1. En el ámbito del SSPA, es libre la elección de médico general y pediatra, en el nivel primario de atención y con las condiciones que se establecen en el presente decreto. 2. La elección de facultativo se ejercerá individualmente entre los médicos generales y pediatras existentes en el distrito de atención primaria. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en las ciudades en cuyo término municipal exista más de un distrito de atención primaria, se podrá optar, además, entre los facultativos que presten servicio en dicho término municipal, con independencia del distrito al que se hallen adscritos. La libre elección de médico por los usuarios. De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto 60/1999, de 9 de marzo, se realizará de conformidad de la siguiente forma. 1. Los usuarios, individualmente considerados, tienen derecho a la libre elección de médico, en los términos previstos en el presente decreto. 2. En el caso de ser menores de 16 años no emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez les permitieran realizar tal elección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162,1 del Código Civil. 3. Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho, con arreglo a lo previsto en el artículo 267 del Código Civil. 4. Para los menores de 7 años, se podrá elegir pediatra de entre los existentes en su territorio de elección. Para aquellos con edades comprendidas entre 7 y 14 años, se podrá optar entre los facultativos de medicina general o pediatría existentes, asimismo, en su territorio de elección. Procedimiento de elección y duración mínima del cambio de facultativo. Regulado en el artículo 3 el mencionado Decreto 60/1999 de 9 de marzo, dispone que 1. La elección de médico general y pediatra podrá efectuarse en cualquier momento y sin necesidad de justificación, pudiendo, previamente, solicitarse entrevista con el facultativo. Una vez elegido un facultativo, para realizar una nueva elección, deberá haber transcurrido al menos 3 meses, a fin de garantizar la ordenación administrativa interna de los servicios. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la persona con derecho a asistencia sanitaria elija un facultativo no destinado en la zona básica de salud
a la que pertenezca, éste podrá manifestar las razones de su oposición a la libre elección efectuada, correspondiendo al director del Distrito de Atención Primaria a adoptar motivadamente la resolución oportuna. Condicionamientos del ejercicio del derecho. El artículo 4 del Decreto 60/1999, de 9 de marzo, dispone que 1. En aras de una mejor calidad asistencial, los directores de los distritos de atención primaria de salud, mediante resolución motivada, no asignarán nuevos usuarios a un determinado facultativo cuando, de conformidad con las normas de desarrollo de este decreto, el cupo de personas que tenga asignado desaconseje este incremento, a cuyo fin los usuarios serán informados, previa solicitud, sobre el cupo adscrito a un determinado facultativo. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: el número real de personas incluidas en el cupo, el tiempo medio de consulta, el porcentaje de personas mayores de 65 años y menores de 4 años incluidas, la existencia de problemas especiales que eleven la demanda asistencial, la dispersión geográfica, las comunicaciones y otras características de cada una de las zonas básicas de salud, la salvaguarda de la buena relación médico-enfermo que debe imperar en el proceso asistencial. Otras consideraciones. Actualmente, la elección de profesional y centro para personas sin certificado digital, DNI electrónico o CL@B, y para menores sin CL@B, solo puede realizarse en el propio centro. También debe hacerse en el propio centro cuando se quiere elegir uno que está en un municipio en el que no se reside. Por otra parte, las funciones que realizan los centros y que tienen carácter territorial, entre otras las que suponen desplazamiento al domicilio de la persona usuaria, las pueden desarrollar profesionales del centro más cercano a su domicilio. Elección a través de Internet. Las personas que disponen de certificado digital, DNIE o CL@B, pueden elegir centro y médico a través de Clic Salud Más. En la opción Elección de centro y profesional de Clic Salud Más, se ofrece un listado de centros de su municipio y de profesionales que se pueden elegir, con su horario de consulta. Para la asignación del profesional es necesario seleccionar la opción elegida y confirmar los cambios. Una vez realizada la elección, el cambio se efectúa en la base de datos de personas usuarias, BDU, y tiene efectos inmediatos. Es posible comprobar los datos de adscripción e imprimirlos, accediendo a la opción Datos personales, datos administrativos en Clic Salud Más. Elección en el centro de atención primaria. Para elegir centro de atención primaria, es suficiente con dirigirse al centro deseado en un municipio y completar el modelo de solicitud establecido al respecto. En el centro se facilita información previa sobre profesionales disponibles, horarios de consultas, los programas que se realizan, etc. Una vez decidido el cambio, es necesario entregar la solicitud. La respuesta del centro a su solicitud se realiza entregando a la persona solicitante un certificado de datos de BDU, o bien, se envía la resolución de la solicitud por correo postal. En el caso de no recibir respuesta formal por parte del distrito sanitario o área de gestión sanitaria antes de 45 días, aceptando o denegando su solicitud si existe una justificación para hacerlo, se entiende que ha sido aceptada. Observaciones. En cualquier caso, las solicitudes pueden presentarse en cualquier registro oficial o mediante el uso de la presentación electrónica general de la Junta de Andalucía de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2,2. Libre elección de médico especialista y de hospital. 1. Libre elección de médico especialista. Este derecho puede ser ejercido por las personas que, a juicio de su médico de atención primaria, precisen ser atendidas por profesionales médicos del ámbito hospitalario.
El profesional de medicina de familia o pediatra orientará a sus pacientes en la elección del especialista hospitalario, facilitándoles la información necesaria para que puedan decidir. Regulado en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el SSPA. En el contexto de este decreto, el usuario del SSPA podrá elegir al facultativo especialista u hospital público para las siguientes actuaciones. Artículo 2. Consultas programadas médicas. Consultas programadas quirúrgicas. Procedimientos terapéuticos médicos. Procedimientos terapéuticos quirúrgicos. Servicios y unidades de diagnóstico, para aquellas pruebas que sean indicadas por el facultativo responsable. El artículo 3 del Decreto 128/1997, de 6 de mayo, regula la forma en que podrá ser ejercido por parte de los usuarios del SSPA. 1. Con carácter general, el derecho a que se refiere el presente decreto podrá ser ejercido por aquellos usuarios de los servicios de atención primaria que, a juicio del facultativo responsable de su asistencia, precisen asistencia especializada, en el ámbito del SSPA. 2. La elección la realizará el usuario individualmente, a través del médico de atención primaria. A estos efectos, los centros de atención primaria dispondrán de la información suficiente para que los usuarios puedan ejercer este derecho. Dicha información comprenderá, al menos, la referida a especialistas que puedan ser objeto de elección, lugares y horarios de consulta y tiempos de espera. Asimismo, el centro de atención primaria deberá facilitar al usuario, al menos, la primera cita. 3. En el caso de los menores de 16 años no emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez le permitieran realizar tal elección. 4. Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. De conformidad con el artículo 4 del citado decreto. 1. La elección realizada se mantendrá durante todo el proceso patológico de que se trate, y en casos de procesos de larga duración, por un período mínimo de 12 meses, salvo que el Servicio Andaluz de Salud, si existieran causas que lo justifiquen, previa solicitud del interesado, autorizara el cambio de médico especialista u hospital antes del plazo establecido. 2. No será posible la elección simultánea de varios facultativos u hospitales para el mismo proceso patológico. 2. Elección de centro para intervención quirúrgica. Las personas usuarias que se encuentren pendientes de ser intervenidas quirúrgicamente y estén incluidas en lista de espera quirúrgica, pueden elegir el hospital donde deseen ser asistidas. A través del teléfono de salud responde, disponible las 24 horas el día, 955-545060, cualquier persona que se encuentre en esta situación puede recibir información sobre alternativas en la asistencia a su proceso y ejercer el derecho de optar por un hospital público distinto al suyo. Salud Responde se encargará de los trámites administrativos necesarios para formalizar el cambio. 3. Observaciones. Los transportes que puedan originarse como consecuencia de la aplicación de este decreto se regirán por lo establecido en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 3. Segunda opinión médica. La segunda opinión médica es un derecho de las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud, cuando éstas padecen una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. Cuando una persona solicita una segunda opinión médica, y ésta resulta estimatoria según lo establecido en la normativa, un facultativo experto
Estudia la información procedente de su historia clínica y emite un informe que se envía directamente a la persona solicitante, o a quien ésta haya autorizado para actuar en su nombre. Se regula en el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el SSPA. Concepto de segunda opción médica. Regulada en el artículo 1 del Decreto 127/2003, de 13 de mayo, se entenderá por segunda opinión médica el informe facultativo obtenido como consecuencia de la solicitud realizada al SSPA por un paciente, por sus familiares, por su pareja de hecho de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de la Ley 5/2000, de 16 de diciembre, de parejas de hecho, por personas allegadas, por sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción, tras el diagnóstico de una enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente la calidad de vida o tras la propuesta de un tratamiento con elevado riesgo vital, una vez que el proceso diagnóstico se ha completado y siempre que no requiera tratamiento urgente. Beneficiarios de la segunda opción médica. De conformidad con el artículo 2 de este decreto, serán beneficiarios de la segunda opinión médica los españoles residentes en cualesquiera de los municipios de Andalucía, así como los extranjeros, cuando su aseguramiento corresponda, en ambos casos, al SSPA. Circunstancias que pueden motivar la solicitud de segunda opinión médica. El artículo 3 del Decreto 127/2003 establece que cualquier paciente, comprendido en el ámbito de aplicación del decreto, podrá hacer uso de su derecho a una segunda opinión médica para a. Confirmación diagnóstica de enfermedad degenerativa progresiva sin tratamiento curativo del sistema nervioso central, de una enfermedad neoplásica maligna, excepto los cánceres de piel que no sean el melanoma. B. Confirmación de alternativas terapéuticas de neoplasias malignas, excepto los cánceres de piel que no sean el melanoma tanto al inicio, como a la recidiva o en el momento de aparición de metástasis. C. Propuesta terapéutica para enfermedad coronaria avanzada de angioplastia múltiple o simple, frente a cirugía cardíaca coronaria convencional. D. Propuesta de cirugía coronaria convencional en situación de riesgo, con o sin circulación extracorpórea, frente a revascularización transmiocárdica con láser, neoangiogénesis o trasplante. E. En cardiopatía congénita con indicación de cierre o ampliación de defecto congénito, por técnica de cardiología intervencionista, frente a cirugía convencional. F. Confirmación diagnóstica de tumoración cerebral o raquimedular. G. Propuesta de tratamiento quirúrgico en escoliosis de grado mayor, idiopática o no idiopática. H. Confirmación de diagnóstico de enfermedad rara. A los efectos del decreto, se entenderá por enfermedad rara aquella enfermedad con peligro de muerte o de invalidez crónica, incluidas las de origen genético, que tiene una prevalencia baja, es decir, menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Garantía del derecho a la segunda opinión médica. El artículo 4 del Decreto 127/2003, 13 de mayo, dispone que para garantizar el ejercicio de este derecho, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud A. establecerá los procedimientos adecuados a tal fin, incluyendo petición de documentación. B. Designará y actualizará la relación de facultativos que integran los equipos de expertos establecidos en el artículo 7 del decreto. Procedimiento para el desarrollo de la segunda opinión médica. Según el artículo 5 del citado decreto. 1. La segunda opinión médica podrá ser solicitada por el propio paciente, por sus familiares, por su pareja de hecho de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de la Ley 5/2000, de 16 de diciembre, de parejas de hecho, por personas allegadas, por sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción. La solicitud podrá realizarse por cualquier medio de comunicación que sea válido,
incluidos los de transmisión digital, asegurándose en todo momento la confidencialidad de los datos personales y clínicos del interesado. 2. La solicitud de segunda opinión médica solo se podrá realizar una única vez en cada proceso asistencial. 3. La segunda opinión médica será estudiada y valorada por un facultativo o por un equipo de expertos en el ámbito de conocimiento o especialidad de que se trate, de acuerdo con lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 4. Cada solicitud de segunda opinión médica se remitirá para su estudio a un facultativo del equipo de expertos. 5. De mediar conformidad con el diagnóstico o con el tratamiento propuestos, se emitirá el informe por el facultativo del equipo de expertos a que se hace referencia en el apartado anterior. 6. En el caso de que exista discrepancia en el diagnóstico o sobre el tratamiento o sobre ambos, se analizará, estudiará y discutirá el caso en el seno del equipo de expertos, emitiéndose el informe de manera colegiada. 7. Al objeto de evitar desplazamientos innecesarios al usuario, cualquiera de los informes referidos en los dos apartados anteriores se fundamentará prioritariamente en las pruebas realizadas al paciente por el facultativo especialista de origen. En los casos en los que excepcionalmente hubiera que realizar alguna prueba o exploración complementaria, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, a través de los procedimientos oportunos, proporcionará al paciente el acceso a las mismas, incluyendo día y hora de la cita. 8. La Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el plazo máximo de los 30 días siguientes al de presentación de la solicitud de segunda opinión médica, remitirá al interesado el informe realizado de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores. No obstante, cuando según criterio facultativo en función de la información recibida y por circunstancias derivadas del proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, fuese conveniente la realización de pruebas adicionales o de exploraciones complementarias, el cómputo del plazo máximo quedará en suspenso hasta tanto se resuelvan las incidencias surgidas. 9. Cuando no se reúnan los requisitos establecidos en este decreto, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el plazo de los 7 días siguientes al de presentación de la solicitud de segunda opinión médica, resolverá desestimando la misma. Garantía de la atención sanitaria tras la segunda opinión médica. Al respecto, el artículo 6 del Decreto 127/2003, de 13 de mayo establece: la Dirección General de Asistencia Sanitaria garantizará al paciente, en el ámbito del SSPA, la atención clínica respecto del diagnóstico o del tratamiento propuesto en el informe final. Al efecto, por dicho centro directivo, le será facilitado al usuario una relación de centros del SSPA, donde podrá, a elección suya, iniciar o continuar con el tratamiento, así como le será gestionada la primera cita para el centro que haya sido elegido por el usuario. Equipos de expertos. Regulados en el artículo 7 del Decreto 127/2003, de 13 de mayo en los siguientes términos. 1. Se constituirán equipos de facultativos expertos de entre profesionales pertenecientes a los diferentes centros sanitarios que integran el SSPA, con la finalidad de analizar, estudiar y emitir los informes con las conclusiones clínicas finales. 2. Para pertenecer a uno de esos equipos de expertos, cada profesional sanitario tendrá que haber sido acreditado previamente con el nivel máximo de acreditación que se establezca por el órgano responsable de los procesos de acreditación de profesionales del SSPA, que igualmente establecerá los requisitos y tiempos para la reacreditación periódica de estos expertos. Otras consideraciones. Las personas interesadas en solicitar una segunda opinión médica pueden dirigirse a la unidad de atención a la ciudadanía de su centro para obtener asesoramiento y cursar su solicitud. Profesionales de esta unidad facilitarán la información y documentación necesaria para realizar la solicitud. En el caso de que no sea posible por las circunstancias, podrán informar de otras alternativas existentes.
Se puede presentar una solicitud de segunda opinión médica en cualquier centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud o en centros dependientes de la Administración Pública, de acuerdo con la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. Para ello es necesario rellenar y entregar el modelo de solicitud, que puede obtener en la página web del SAS o bien en cualquier centro sanitario, y aportar una copia del último informe clínico donde conste el diagnóstico o propuesta terapéutica para la que se pide la segunda opinión y, en caso de que la solicitud no la haga la propia persona interesada, la documentación necesaria para acreditar la representación por parte del solicitante. También es posible enviar la solicitud por correo a la dirección postal de la Unidad Central de Tramitación de Segunda Opinión Médica. Unidad Central de Tramitación de Segunda Opinión Médica. Salud responde. Hospital Neurotraumatológico. Carretera Bailén Motril sin número. 23.009 Jaén. Para más información o consultar el estado de su solicitud, puede ponerse en contacto llamando a Salud Responde. Teléfono 955-545060. 4. Derechos de participación. Respecto al derecho de participación de los ciudadanos, el artículo 9,2 de la Constitución española establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y el artículo 10,1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y fomentará la calidad de la democracia, facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias. En desarrollo de los preceptos vistos anteriormente, el título 3 de la LSA establece lo siguiente. Artículo 11 de la LSA. El Consejo Andaluz de Salud es el órgano colegiado de participación ciudadana en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución, asesorando en esta materia a la Consejería de Salud en el ejercicio de las funciones de fomento y desarrollo de la participación ciudadana. Artículo 12 de la LSA. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la regulación reglamentaria de la organización, composición, funcionamiento y atribuciones del Consejo Andaluz de Salud, que se ajustará a criterios de participación democrática de todos los interesados, garantizando, en todo caso, la participación de las administraciones locales, de los sindicatos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical de las organizaciones empresariales más representativas a nivel de Andalucía, así como de los colegios profesionales y de las organizaciones de consumidores y usuarios de Andalucía. Artículo 13 de la LSA. 1. En cada área de salud, se establecerá un Consejo de Salud del área, como órgano colegiado de participación ciudadana, con la finalidad de hacer el seguimiento en su ámbito de la ejecución de la política sanitaria y de asesorar a los órganos correspondientes a dicho nivel de la Consejería de Salud. 2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la regulación reglamentaria de los consejos de salud de área, que se ajustará a los criterios de participación democrática de todos los interesados, garantizando, en todo caso, la participación de las administraciones locales, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales más representativos del sector a nivel de Andalucía, de los colegios profesionales del sector sanitario correspondiente al territorio del área respectiva y de las organizaciones de consumidores, usuarios de Andalucía.
Artículo 14 de la LSA. 1. Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se podrán establecer órganos de participación ciudadana a otros niveles de la organización territorial y funcional del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con la finalidad de hacer el seguimiento de la ejecución de las directrices de la política sanitaria, asesorar a los correspondientes órganos directivos e implicar a las organizaciones sociales y ciudadanas en el objetivo de alcanzar mayores niveles de salud y en la toma de decisiones de aspectos que afectan a su relación con los servicios sanitarios públicos. 2,2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la regulación reglamentaria de los órganos de participación, a que hace referencia el apartado anterior, y que se ajustará a los criterios de participación democrática de todos los interesados, y cuya composición se establecerá, en cada caso, en función de su naturaleza y su ámbito de actuación. 5. Garantía del plazo de respuesta quirúrgica en procesos asistenciales y primeras consultas especializadas. 5,1. Garantía del plazo de respuesta quirúrgica. La garantía de plazo de respuesta quirúrgica se regula en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el SSPA, y por las órdenes siguientes. Orden de 25 de septiembre de 2002, por la que se establecen las normas para la aplicación de la garantía del plazo de respuesta quirúrgica y el funcionamiento del registro de demanda quirúrgica del SSPA. Orden de 2 de junio de 2016, que modifica y reduce los plazos de respuesta quirúrgica establecidos en el citado decreto. Orden de 20 de diciembre de 2006, que modifica y reduce los plazos de respuesta quirúrgica establecidos en el mencionado decreto. Orden de 28 de octubre de 2016 actualiza los procedimientos quirúrgicos incluidos del decreto. El artículo 2 del decreto establece que serán beneficiarios de la garantía las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, es decir, los españoles y los extranjeros residentes en cualquiera de los municipios de Andalucía que se encuentren inscritas en el registro de demanda quirúrgica del SSPA, para las intervenciones quirúrgicas programadas previstas en el anexo primero de dicho decreto. Ver Boja, número 114, de 2 de octubre de 2001. El artículo 3 del decreto 209/2001, de 18 de septiembre, establece los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas, reconoce el derecho a la atención en un tiempo máximo de 180 días naturales, para un total de 700 técnicas quirúrgicas recogidas en el mencionado anexo primero del decreto. Este plazo se ha visto reducido en varias ocasiones, en primer lugar por la Orden de 20 de diciembre de 2006, que ha reducido a 120 días naturales para los 11 procesos asistenciales más comunes, que incluyen 71 técnicas, anexo primero del tema, y en segundo lugar, por la Orden de 2 de junio de 2016, se la garantía del plazo de respuesta quirúrgica en 90 días para determinados procedimientos quirúrgicos relacionados con la cirugía cardíaca, anexo segundo del tema. Además de las órdenes anteriores, la Orden de 28 de octubre de 2016 actualiza los procedimientos quirúrgicos incluidos en el Decreto 209/2016, incorporando técnicas para la reconstrucción mamaria postmastectomía en un plazo no superior a 180 días. Estas actualizaciones de los plazos establecidos en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, se han realizado mediante orden, por la habilitación que el propio decreto realiza en la disposición adicional quinta, a favor del titular de la Consejería de Salud. El decreto continúa con la siguiente regulación. 1. Sistemas de garantías. Artículo 4 del Decreto 209/2001. 1. La Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía podrá ofertar cualquiera de los centros del SSPA, o centros concertados, a fin de garantizar el tiempo máximo de respuesta.
2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, la Administración Sanitaria pondrá a disposición de los ciudadanos información sobre los tiempos de espera quirúrgicos en los distintos centros y servicios del SSPA. 2. Pérdida de la garantía. Artículo 5 del Decreto 209/2001. Quedará sin efecto la garantía de respuesta en el plazo que se haya establecido para su intervención, si el paciente, una vez requerido para la misma, de forma fehaciente, en el domicilio señalado al efecto, en la solicitud de inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA, se negara o no hiciese acto de presencia a la citación correspondiente o voluntariamente demorara la intervención, en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas. 3. Suspensión del plazo máximo de intervención quirúrgica. Artículo 6 del Decreto 209/2001. Cuando, según criterio facultativo por circunstancias derivadas de su proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, no fuese conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista, el cómputo del plazo máximo quedará en suspenso hasta que se resuelvan las incidencias surgidas. 4. El registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 7 del Decreto 209/2001. 1. Para el control y gestión de la demanda de intervenciones quirúrgicas programadas, se crea un registro que funcionará en los centros hospitalarios del SSPA y en los centros concertados que se determinen, denominado Registro de Demanda Quirúrgica del SSPA. 2. El registro será único. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien la gestión del mismo se llevará de manera descentralizada por cada uno de los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud, por las empresas públicas hospitalarias adscritas a la Consejería de Salud y por los centros concertados con la Consejería de Salud. 3. El registro queda adscrito a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 5. Contenido del registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 8 del Decreto 209/2001. En el registro de demanda quirúrgica del SSPA, se inscribirán como mínimo los siguientes datos. 1. Datos identificativos del paciente. 2. Fecha de presentación de la solicitud de inscripción en el registro. 3. Indicación quirúrgica por el facultativo especialista responsable del paciente. 4. Aceptación por el paciente de su inscripción en el registro. 5. Causa de la suspensión del cómputo del plazo máximo de respuesta quirúrgica. 6. Fecha del inicio de la suspensión. 7. Fecha de reinicio del cómputo del plazo máximo de respuesta quirúrgica, una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión. 8. Fecha de la baja en el registro. 9. Causa de la baja en el registro. 10. Causa que motiva la pérdida de la garantía de respuesta quirúrgica en el plazo que se haya establecido para su intervención. 11. Fecha de la pérdida de la garantía. 6. Inscripción en el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 9 del Decreto 209/2001. 1. La inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA se formalizará con la cumplimentación de la solicitud de inscripción, que figura como anexo 2 del presente decreto, en el registro de demanda quirúrgica. 2. La fecha de inscripción en el registro será la del día de presentación, por el paciente, o persona autorizada para ello, de la solicitud de inscripción en el mismo. 7. Baja en el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 10 del Decreto 209/2001. 1. La baja en el registro de demanda quirúrgica del SSPA tendrá lugar por alguna de las siguientes causas. 1. A la realización de la intervención quirúrgica indicada. 1b. La voluntad expresa del paciente de causar baja. 1c. La revaluación de la indicación, que haga desaconsejable la intervención quirúrgica. 1d. El fallecimiento del paciente.
2. En los supuestos previstos en las letras B y C del apartado anterior, la baja en el registro surtirá efectos desde la fecha de inscripción en el mismo de la solicitud de baja, que figura como anexo 3 del presente decreto. 3. En los supuestos previstos en las letras A y D del mismo apartado, la baja en el registro surtirá efectos desde la fecha en que ocurrieron, una vez realizada la correspondiente comunicación al registro. 8. Incumplimiento del plazo máximo. Artículo 11 del Decreto 209/2001. 1. De acuerdo con lo previsto en la letra M del apartado 1 del artículo 6, en relación con el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, transcurridos los plazos de respuesta establecidos, el paciente podrá requerir el tratamiento en un centro sanitario privado. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía estará obligada al pago de los gastos derivados de la intervención quirúrgica al centro elegido, en las condiciones establecidas en el presente decreto. 3. Los gastos derivados de la intervención quirúrgica a satisfacer por la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía serán como máximo los correspondientes a las cuantías que figuran en el anexo 1 del presente decreto. 9. Intervenciones quirúrgicas excluidas de la obligación de pago. Artículo 12 del Decreto 209/2001. 1. A efectos de este decreto, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía no asumirá los gastos de las intervenciones quirúrgicas en los supuestos siguientes. 1. A cuando, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, las intervenciones quirúrgicas se realicen en centros en los que desarrollen su actividad médicos del SSPA, de la especialidad correspondiente al procedimiento quirúrgico indicado. 1b. En los casos de intervenciones quirúrgicas distintas a las que originó su inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA. 1c. Cuando se incumpla alguno de los requisitos previstos en el presente decreto. 2,2. Quedan exceptuadas del apartado anterior aquellas intervenciones que se consideren necesarias realizar en el acto quirúrgico y que no coincidan con las inicialmente registradas, como consecuencia de discrepancias diagnósticas surgidas en dicho acto. El abono de las mismas se resolverá por la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía, previo informe del centro donde se realizaron. 10. Documento acreditativo. Artículo 13 del Decreto 209/2001. 1. Una vez agotado el plazo máximo de garantía que establece el presente decreto, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía facilitará al paciente un documento, que figura como anexo 4 del presente decreto, que lo acredite ante el centro sanitario elegido para su intervención. 2. El citado documento acreditativo deberá contener, al menos, los siguientes extremos. 2a. Acreditación de haber sido superado el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica previsto para su procedimiento quirúrgico. 2b. Procedimiento quirúrgico. 2c. Centro hospitalario del SSPA, que indicó la intervención. 2d. Cuantía económica que la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía se compromete a satisfacer, como máximo, por los gastos derivados de la intervención quirúrgica. 3. Junto con el documento acreditativo, se le facilitará al paciente una relación de centros sanitarios privados en los que se pudiera dar respuesta quirúrgica a su procedimiento. 11. Gastos de desplazamiento. Artículo 14 del Decreto 209/2001. Los gastos de desplazamiento de un enfermo a un centro situado en localidad distinta a la de donde se indicó su intervención, así como los gastos de desplazamiento y dietas del acompañante, serán abonados por la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía en concepto de indemnización, de acuerdo con las tarifas recogidas en la normativa vigente.
Quedan excluidos del abono de los gastos de desplazamiento y dietas los casos contemplados en el apartado 1 del artículo 12 del presente decreto. 5,2. Primeras consultas y procedimientos diagnósticos. El Decreto 96/2004, de 9 de marzo, reconoce el derecho de la ciudadanía a la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el SSPA. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 96/2004 de 9 de marzo, serán beneficiarios de la garantía un plazo de respuesta para los procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que se encuentren inscritas en el Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y Registro de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del SSPA, continuando el decreto con la siguiente regulación. 1. Definiciones. Artículo 3 del Decreto 96/2004. Al proceso asistencial. Conjunto de actuaciones normalizadas que se inician cuando un facultativo, de un centro del SSPA o del centro concertado que se determine, realiza la orientación diagnóstica de alguna de las enfermedades contempladas en el anexo primero del decreto, ver Boja número 62 de 30 de marzo de 2004, y concluyen con la resolución diagnóstica y propuesta de plan terapéutico para dicha enfermedad. B. Primeras consultas de asistencia especializada. Aquellas consultas programadas y en régimen ambulatorio que, estando incluidas en el anexo segundo, ver Boja número 62 de 30 de marzo de 2004, de este decreto, sean solicitadas por un médico de atención primaria para un facultativo especialista y no tengan la consideración de revisiones. C. Procedimientos diagnósticos. Aquellos procedimientos que, estando recogidos en el anexo tercero, ver el Boja número 62 de 30 de marzo de 2004, del presente decreto, sean solicitados por los facultativos que desempeñen sus funciones en una consulta programada ambulatoria de un centro de atención primaria o especializada del SSPA, o de un centro concertado que se determine. Además, el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, en relación con los plazos de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, regula lo siguiente. 2. Plazos máximos de respuesta. Artículo 4 del Decreto 96/2004. 1. Los plazos máximos de respuesta para la atención sanitaria objeto del presente decreto serán los siguientes. 1. A procesos asistenciales. El plazo establecido para cada proceso en el anexo primero del presente decreto. 1b. Primeras consultas de asistencia especializada, 60 días. 1c. Procedimientos diagnósticos, 30 días. 2. El cómputo de los plazos fijados en el apartado anterior se iniciará al día siguiente de la fecha de 2a. Inscripción en el registro de procesos asistenciales del SSPA, en el supuesto de los procesos asistenciales. 2b. Inscripción en el registro de primeras consultas de asistencia especializada, en el supuesto de las primeras consultas de asistencia especializada. 2c. Inscripción en el registro de procedimientos diagnósticos en el supuesto de los procedimientos diagnósticos. 3. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo los días deben entenderse naturales. 3. Sistemas de garantías de tiempo. Artículo 5 del Decreto 96/2004. 1. Los solicitantes obtendrán citas de consultas y de procedimientos diagnósticos para sus centros asistenciales de referencia. Si éstas no se pudieran obtener en el plazo establecido por este decreto, se podrán ofertar en otros centros asistenciales del SSPA, en la forma que se establezca, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes. 2. Si las citas para los centros asistenciales del SSPA
no se pudieran obtener dentro del plazo máximo establecido, se podrán ofertar en centros concertados, en la forma que se establezca, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes. 3. Si el paciente no hubiera obtenido una cita para ser atendido dentro del plazo de respuesta y éste hubiera transcurrido, podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del presente decreto. 4. Pérdida de la garantía. Artículo 6 del Decreto 96/2004. Quedará sin efecto la garantía de respuesta en plazo establecida en este decreto, en los siguientes supuestos. A cuando el paciente, una vez requerido, demorase voluntariamente, se negara o no hiciese acto de presencia a la consulta de asistencia especializada, o a la realización del procedimiento diagnóstico correspondiente, en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas. B. Cuando el paciente, en el ámbito de las actuaciones previstas en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el sistema sanitario público, elija un facultativo especialista o un centro asistencial para los que la demora existente impida garantizar un tiempo máximo de respuesta. 5. Creación de los registros. Artículo 7 del Decreto 96/2004. 1. Para el control y gestión de la demanda de los procesos asistenciales, de las primeras consultas de asistencia especializada y de los procedimientos diagnósticos a que hace referencia este decreto, se crearán los correspondientes registros, denominados Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y Registro de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del SSPA respectivamente, que funcionarán en todos los centros sanitarios del SSPA y en los centros concertados que se determinen. 2. Estos registros serán únicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien la gestión de los mismos se llevará a cabo de manera descentralizada por el centro sanitario donde se hubiera realizado la inscripción. 3. Los registros establecidos en el apartado 1 de este artículo quedarán adscritos a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que adoptará las medidas técnicas de gestión y organizativas necesarias para su funcionamiento, con el fin de garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos en ellos recogidos, así como todas aquellas medidas destinadas a hacer efectivos los derechos de los afectados regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en las normas reglamentarias que la desarrollan. 6. Contenido de los registros. Artículo 8 del Decreto 96/2004. El contenido de los registros deberá permitir la inscripción, como mínimo, de los siguientes datos. 1. Datos identificativos del paciente. 2. Datos identificativos del médico solicitante. 3. Fecha de la inscripción a efectos de la garantía de plazo de respuesta. 4. Datos identificativos de la consulta, del procedimiento diagnóstico o del proceso asistencial solicitado. 5. Proceso asistencial y o motivo de la solicitud. 6. Fecha y hora de la cita. 7. Situación respecto a la garantía, con y sin garantía y con pérdida de la misma, especificando en su caso la causa que motiva dicha pérdida. 8. Fecha de baja en el registro. 9. Causa de la baja a efectos de la garantía, plazo de respuesta. 7. Inscripción en los registros. Artículo 9 del Decreto 96/2004. La fecha de inscripción en los registros de pacientes será: A. En el caso de los procesos asistenciales, la fecha de solicitud de consulta o procedimiento diagnóstico por el facultativo conforme se describe en cada uno de los procesos. B. En el caso de las primeras consultas de atención especializada, la fecha de la solicitud de la misma por el médico de atención primaria. C. En el caso de los procedimientos diagnósticos, la fecha de presentación de la solicitud realizada por el facultativo,
con la conformidad en su caso del paciente. 8. Baja en los registros. Artículo 10 del Decreto 96/2004. La baja en los registros tendrá lugar por alguna de las siguientes causas. A. La resolución diagnóstica del proceso asistencial y la elaboración de su plan terapéutico. La realización efectiva de la primera consulta, del procedimiento diagnóstico en cualquiera de los ámbitos establecidos a tal efecto. B. La voluntad expresa del paciente de causar baja. C. El fallecimiento del paciente. 9. Incumplimiento del plazo de respuesta. Artículo 11 del Decreto 96/2004. 1. Transcurridos los plazos de respuesta establecidos en el presente decreto, el paciente podrá solicitar, preferentemente en el mismo centro donde se realizó la inscripción, el documento de atención en un centro privado autorizado. 2. En el plazo de 7 días, contados a partir del siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación, la Administración SSPA emitirá y notificará al interesado, si procede, el documento, que figura como anexo cuarto del presente decreto, ver el BOJA número 62 de 30 de marzo de 2004, que acreditará al paciente ante un centro sanitario privado para la atención del proceso asistencial, primera consulta especializada o realización del procedimiento diagnóstico. De no proceder la expedición del citado documento, se dictará y notificará al interesado en igual plazo resolución denegatoria. Transcurrido el plazo de 7 días sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. 3. Junto con el documento de atención, se le facilitará al paciente una relación de aquellos centros sanitarios privados que, conforme a su cartera de servicios, puedan realizar los procesos asistenciales, las primeras consultas de asistencia especializada y los procedimientos diagnósticos que se recogen respectivamente en los anexos I, 2 y 3 del presente decreto. 4. Por orden del titular de la Consejería de Salud, se establecerá el procedimiento por medio del cual los centros sanitarios privados puedan acoger la materialización de la garantía establecida en el presente artículo. 5. Por orden del titular de la Consejería de Salud, se establecerán las tarifas y el procedimiento de pago de las consultas, procedimientos diagnósticos y procesos asistenciales, realizados en los centros sanitarios privados afectados por este decreto. 6. Voluntad anticipada. Organización y funcionamiento del registro de voluntades vitales anticipadas. La declaración de voluntad vital anticipada es la manifestación escrita realizada por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones en materia sanitaria que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. Esta declaración se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se creó en el artículo 9 de la Ley 5/2003 de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada, adscrito a la Consejería de Salud, para la custodia, conservación y accesibilidad de las declaraciones de voluntad vital anticipada emitidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Decreto 59/2012, de 13 de marzo, ha desarrollado reglamentariamente la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, en los siguientes términos. 6,1. Organización. El artículo 2 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo establece que 1. El registro estará adscrito al órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud. 2. El registro será único, si bien su gestión se llevará a cabo de manera descentralizada, mediante sedes habilitadas para tal función por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud.
3. El registro contará con una única persona responsable a nivel autonómico, que será nombrada por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, entre el personal funcionario o estatutario adscrito a dicho órgano. 6,2. Sedes habilitadas y personas responsables. Se regulan en el artículo 3 del decreto. 1. Podrán ser sedes habilitadas para el funcionamiento del registro las delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de salud, los centros de salud, los consultorios u hospitales del SSPA, así como cualquier otra sede que se determine a tal efecto dentro de la Administración Pública Andaluza, con el objeto de garantizar la accesibilidad de la ciudadanía. 2. Mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, se habilitarán las sedes. Cada sede habilitada contará con al menos una persona responsable del registro. 3. Las personas responsables del registro en cada una de las sedes habilitadas serán nombradas por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, a propuesta de 3. A la persona que ocupe la dirección gerencia de atención primaria, de atención hospitalaria o la gerencia de área de gestión sanitaria, cuando la sede habilitada sea un centro del SSPA. 3b. La persona titular de la delegación provincial de la Consejería competente en materia de salud, cuando la sede del registro sea la propia delegación provincial. 3c. La persona que ostente la titularidad del órgano de la Administración Pública de Andalucía, que opte por ser sede habilitada. 4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de las personas responsables del registro, sus funciones serán asumidas por otra persona designada por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, que deberá ostentar la condición de personal funcionario o estatutario. 6,3. Funciones de la persona responsable del registro a nivel autonómico. De conformidad con el artículo 4 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo, las funciones de la persona responsable del registro a nivel autonómico serán las siguientes. A. Velar por la calidad, integridad y accesibilidad del registro. B. Coordinar el mantenimiento operativo y seguridad del registro. C. Gestionar el sistema de información del registro. D. Mantener la coordinación y la relación del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. 6,3. Funciones de la persona responsable del registro a nivel autonómico. De conformidad con el artículo 4 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo, las funciones de la persona responsable del registro a nivel autonómico serán las siguientes. A. Velar por la calidad, integridad y accesibilidad del registro. B. Coordinar el mantenimiento operativo y seguridad del registro. C. Gestionar el sistema de información del registro. D. Mantener la coordinación y la relación del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. 6,4. Funciones de las personas responsables del registro de las sedes habilitadas. Las funciones de las personas responsables del registro de las sedes habilitadas de acuerdo con el artículo 5 del decreto serán las siguientes. A. Informar de la existencia del registro, de la finalidad de los datos de la declaración, de las personas destinatarias de la misma, del carácter obligatorio o facultativo de respuesta a determinadas preguntas, del derecho a revocar el contenido de la declaración, sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de la identidad de la persona responsable del registro y de la dirección de la sede habilitada. B. Resolver las dudas que pudiera tener la persona otorgante sobre el proceso de cumplimentación de la declaración. C.
Recibir las solicitudes de inscripción de las declaraciones de voluntad vital anticipada en el registro. C. Proporcionar la información complementaria que precise la persona otorgante para ejercer su derecho a declarar su voluntad vital anticipada. D. Comprobar la identidad de la persona otorgante de la declaración. E. Constatar la capacidad de la persona otorgante. F. Verificar los requisitos formales determinantes de la validez de las declaraciones, previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada. G. Inscribir las declaraciones en el registro o, en su caso, denegar justificadamente la inscripción de las mismas. H. Registrar la revocación de una declaración previamente inscrita a solicitud de la persona otorgante, en cualquiera de los términos contemplados en el artículo 8 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. Y. Expedir las certificaciones y o copias de la declaración, una vez registrada, que sean solicitadas a instancia de la persona otorgante de la declaración, a instancia de su representante legal, o a instancia de las personas designadas como representantes en la declaración de voluntad vital anticipada. J. Velar por la calidad y la seguridad del registro. 6,5. Requisitos de las sedes habilitadas. El artículo 6 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo, establece que las sedes habilitadas contarán con un espacio adecuado que facilite la intimidad y la confidencialidad, con acceso al sistema de información del registro, con una persona responsable designada para tal fin, y con el equipamiento necesario para garantizar su adecuado funcionamiento. 6,6. Requisitos de las personas responsables del registro. El artículo 7 del decreto dispone que las personas responsables del registro deberán ostentar la condición de personal funcionario o estatutario, habilitado al efecto por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, y tendrán los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias que les permitan el desarrollo de las funciones establecidas en los artículos 4 y 5 del presente decreto, respectivamente. Deberán tener conocimientos de aspectos éticos y legales relacionados con las voluntades vitales anticipadas, habilidades en el manejo de las herramientas informáticas necesarias, habilidades de comunicación sobre temas y situaciones relacionadas con el final de la vida, así como aquellas otras competencias que reglamentariamente sean determinadas por la persona titular de la consejería competente en materia de salud. 6,7. Presentación de la declaración de voluntad vital anticipada para su inscripción en el registro. Al respecto, el artículo 8 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo dispone que 1. Las personas que ejerzan su derecho a emitir una declaración de voluntad vital anticipada deberán efectuar la misma ajustándose al modelo que aparece como anexo segundo de este decreto. 2. Las solicitudes de inscripción se presentarán por la persona otorgante de la declaración en el modelo que figura como anexo primero de este decreto, en cualquier sede habilitada del registro, ante la persona responsable del mismo, que constatará la personalidad y capacidad de la persona otorgante y procederá a la verificación de los requisitos formales determinantes de la validez de la declaración previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. 3. En el supuesto de que la persona otorgante de la declaración esté impedida por enfermedad o discapacidad para presentar la solicitud personalmente en una sede habilitada del registro, podrá solicitar a la persona responsable del registro en dicha sede que se desplace a su domicilio, residencia o centro sanitario en el que se encuentre, para formalizar la declaración de voluntad vital anticipada. 4. Junto con la solicitud de inscripción de la declaración de voluntad vital anticipada, la persona otorgante deberá aportar 4a. Declaración de voluntad vital anticipada en el modelo normalizado que figura como anexo segundo de este decreto.
4b. En el caso de designar representantes, los modelos normalizados que figuran como anexos 3 y IV de este decreto, referidos respectivamente a la aceptación de la persona designada como representante, así como a la aceptación de la persona sustituta del representante en su caso, y acompaña dos de los documentos que acrediten la identidad de estos. 4c. Si se trata de una persona menor de edad emancipada, la documentación que acredite tal condición. 4d. Si se trata de una persona que esté incapacitada judicialmente, la resolución judicial de incapacitación, para el conocimiento de los términos y alcance de la misma. 5. Si la persona otorgante de la declaración no supiere o no pudiere firmar, firmará por ella otra persona en calidad de testigo a su ruego, debiendo constar la identificación de la misma. Igualmente, podrá autorizar a la persona responsable del registro a que firme en su lugar. 6. Los datos declarados por la persona otorgante de la declaración de voluntad vital anticipada se presumen ciertos, recayendo sobre la misma la responsabilidad derivada de la omisión o falsedad en alguno de ellos. 6,8. Inscripción en el registro. El artículo 9 del decreto establece sobre la inscripción. 1. Una vez constatada su validez, se procederá de forma inmediata a la inscripción de la declaración de voluntad vital anticipada en el registro por la persona responsable y a la certificación de la misma a la persona otorgante de la declaración. En el caso excepcional de que, en ese momento, no fuera posible la inscripción por concurrir cualquier incidencia que lo impidiese, se le notificará a la persona otorgante una vez subsanada dicha incidencia y dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud, la fecha en que se haya producido la inscripción en el registro, a partir de la cual es plenamente eficaz la declaración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. 2. Igualmente, una vez inscrita la declaración en el registro, se comunicará por vía telemática al Ministerio competente en materia de sanidad, para su inscripción en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, atendiendo a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 3. La inscripción de la declaración en el registro determina su incorporación al correspondiente fichero de datos, cuyo órgano responsable es aquel competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud. 4. La inscripción de la declaración en el registro conlleva la incorporación de la misma a la historia de salud de la persona otorgante dentro del SSPA, conforme a lo dispuesto en el artículo 13. 5. La inscripción comporta la autorización para la cesión de los datos de carácter personal que se contengan en la declaración de voluntad vital anticipada a 5a. Las y los profesionales sanitarios que participen en el proceso asistencial de la persona. 5b. El Registro Nacional de Instrucciones Previas. 6,9. Revocación. Al respecto, el artículo 10 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo establece que 1. La persona otorgante podrá revocar su declaración de voluntad vital anticipada en cualquier momento, personándose en una de las sedes habilitadas del registro. Esta revocación se efectuará por escrito y surtirá efectos inmediatos desde que se produzca la inscripción de la revocación en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía y en el Registro Nacional de Instrucciones Previas. 2. En el supuesto de que la persona que quiera revocar su declaración esté impedida por enfermedad o discapacidad para desplazarse a una sede habilitada del registro, podrá solicitar a la persona responsable del registro en dicha sede que se desplace a su domicilio, residencia o centro sanitario en el que se encuentre, para formalizar dicha revocación. 3. La revocación por la persona otorgante de su declaración de voluntad vital anticipada, una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía
y en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, tendrá también efectos inmediatos de revocación en su historia de salud. 4. La inscripción de una nueva declaración de voluntad vital anticipada en el registro de otra comunidad autónoma comportará la revocación inmediata de la declaración de voluntad vital anticipada inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 6,10. Acceso al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Sobre esta materia, el artículo 11 del decreto establece que 1. La persona otorgante de la declaración de voluntad vital anticipada, su representante legal y las personas designadas en la declaración como representantes, si las hubiera, podrán acceder al registro, de forma presencial o por medios telemáticos, para conocer el contenido de la declaración y tener conocimiento de los accesos que se hayan producido a la misma. 2. En el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 4 y 5, las personas responsables del registro podrán acceder a la declaración de voluntad vital anticipada. 3. La historia clínica de la persona deberá ser consultada por profesionales sanitarios que participen en su proceso asistencial, para comprobar si en ella existe constancia del otorgamiento de una declaración de voluntad vital anticipada, y deberán acceder a la misma cuando la persona otorgante no pueda expresar personalmente su voluntad. 4. El acceso al registro por parte de profesionales sanitarios que participen en el proceso asistencial de la persona podrá hacerse por vía telemática, por vía telefónica o mediante la consulta desde la historia de salud del SSPA de la persona otorgante de la declaración, conforme a lo establecido en el artículo 13 de este decreto. Este acceso se realizará asegurando la adecuada identificación de quien hace la consulta y, en su caso, el centro sanitario desde donde se hace, y velando por la confidencialidad del contenido de la declaración de voluntad vital anticipada consultada. 5. En el caso de personas fallecidas, el acceso a la declaración de voluntad vital anticipada podrá realizarse por su representante legal, por la persona responsable del registro en el ejercicio de sus funciones y por las personas vinculadas a la persona fallecida, por razones familiares o de hecho, en los mismos términos establecidos en la legislación vigente para el acceso a la historia clínica de personas fallecidas, salvo que quien haya fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. 6,11. Acceso al registro por medios telemáticos. Regulado en el artículo 12 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo, en los siguientes términos. 1. Para acceder al registro por medios telemáticos, la persona otorgante de la declaración, su representante legal y las personas designadas en la declaración como representantes, si las hubiera, deberán disponer de un sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad o de un certificado digital reconocido por la Junta de Andalucía en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. 2. La identificación de profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía que puedan acceder por medios telemáticos o telefónicos al registro, se realizará mediante códigos de acceso seguros. 3. Para la identificación y acceso seguro al registro por parte de profesionales sanitarios ajenos al SSPA, deberán disponer de un sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad o de un certificado digital reconocido por la Junta de Andalucía. 4. Las personas responsables del registro accederán por medios telemáticos utilizando códigos de acceso seguros. 6,12. Incorporación de la Declaración de Voluntad Vital Anticipada a la Historia de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El artículo 13 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo, establece que la inscripción en el registro de la Declaración de Voluntad Vital Anticipada conllevará la incorporación de la misma en la Historia de Salud
del SSPA de la persona otorgante, facilitando la consulta de su contenido a profesionales sanitarios obligados a ello y a actuar conforme a lo previsto en dicha declaración. 7. Especial referencia a la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. La eutanasia se regula en España con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Reconoce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, como es la eutanasia, que se basa en la compatibilidad entre los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. La ley tiene por objeto regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse, y por otro, determinar los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación y regular las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta ley. Esta ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente. La solicitud de prestación de ayuda para morir deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente solicitante, o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la voluntad inequívoca de quien la solicita, así como del momento en que se solicita. El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario, que lo rubricará. Si no es el médico responsable, lo entregará a éste. El escrito deberá incorporarse a la historia clínica del paciente. El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica. Asimismo, podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. La solicitud se puede denegar. Deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable. Contra dicha denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo de 15 días naturales una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad. Por último, destacar que de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2021, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. Anexo 1. Técnicas quirúrgicas que han visto reducida el plazo a 120 días. Orden de 20 de diciembre de 2006. Liberación de túnel carpiano. Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior. Otra extracción intracapsular de cristalino. Extracción extracapsular cristalino, técnica extracción línea. Extracción extracapsular cristalino, técnica simple aspiración e irrigación. Facoemulsificación y aspiración de catarata. Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior. Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata. Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior. Otra extracción extracapsular de cristalino. Disección de membrana secundaria después de catarata. Excisión de membrana secundaria después de catarata. Fragmentación mecánica membrana secundaria después de catarata.
Otra extracción de catarata. Inserción de pseudocristalino, NEOM. Inserción prótesis cristalino intraocular, momento extracción catarata una etapa. Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular. Amigdalectomía sin adenoidectomía. Amigdalectomía con adenoidectomía. Adenoidectomía sin amigdalectomía. Ligadura y extirpación de varices venosas de miembros inferiores. Otras colecistectomías parciales. Colecistectomía. Colecistectomía laparoscópica. Colecistectomía parcial laparoscópica. Reparación unilateral de hernia inguinal, NEOM. Reparación de hernia inguinal directa. Reparación de hernia inguinal indirecta. Reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis. Reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis. Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis, NEOM. Reparación bilateral de hernia inguinal, NEOM. Reparación bilateral de hernia inguinal directa. Reparación bilateral de hernia inguinal indirecta. Reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta. Reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis. Reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis. Reparación bilateral de hernia inguinal una directa y otra indirecta, con injerto o prótesis. Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, NEOM. Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis. Otra herniorrafia unilateral. Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis. Otra herniorrafia crural bilateral. Prostatectomía ion de tejido blando y osteotomía del primer metatarsiano. Bursectomía con corrección de tejido blando y artrodesis. Otra bursectomía con corrección de tejido blando, excisión de hallux valgus. Reparación de dedo del pie en martillo. Reparación de dedo del pie en garra. Otra excisión, fusión y reparación de dedos de los pies. Otra bunionectomía. Artroscopia de sitio no especificado. Artroscopia de hombro. Artroscopia de codo. Artroscopia de muñeca. Artroscopia de mano y dedo de mano. Artroscopia de cadera. Artroscopia de rodilla. Artroscopia de tobillo. Artroscopia de pie y dedo de pie. Artroscopia de otros sitios especificados. Sustitución total de cadera. Sustitución parcial de cadera. Revisión de sustitución de cadera. Excisión de quiste o seno pilonidal. Transuretral guiado por láser inducido. Otra prostatectomía transuretral. Prostatectomía suprapúbica. Prostatectomía retropúbica. Excisión local de lesión de próstata. Prostatectomía perineal. Bursectomía con corrección de tejido blando y artrodesis. Anexo 2. Técnicas quirúrgicas que han visto reducida el plazo a 90 días. Orden de 2 de junio de 2016. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula aórtica sin sustitución. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula mitral sin sustitución. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula pulmonar sin sustitución. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula tricúspide sin sustitución. Sustitución de válvula cardíaca no especificada. Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula aórtica. Sustitución de válvula mitral con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula mitral. Sustitución de válvula pulmonar con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula pulmonar. Sustitución de válvula tricúspide con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula tricúspide. Anuloplastia. Reparación de defecto de cojines endocárdicos con prótesis.
Reparación de defecto de cojines endocárdicos con injerto de tejido. Otra reparación no especificada de defecto de cojines endocárdicos. Anastomosis aorto-coronaria para revascularización miocárdica NEOM. Derivación aorto-coronaria de una arteria coronaria. Derivación aorto-coronaria de 2 arterias coronarias. Derivación aorto-coronaria de 3 arterias coronarias. Derivación aorto-coronaria de 4 o más arterias coronarias. Anastomosis interna simple de arteria mamaria, arteria coronaria. Anastomosis interna doble de arteria mamaria, arteria coronaria. Anastomosis de la arteria abdominal, a arteria coronaria. Otra anastomosis de derivación para revascularización cardíaca. 1. Las referencias realizadas en este tema a la Consejería de Salud, de conformidad con el decreto del presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de consejerías, deberán entenderse hechas a la Consejería de Salud y Consumo. 2. Transcripción literal del decreto. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, está derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 3. Transcripción literal de norma. El Decreto 183/2003 está derogado por el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de Andalucía.